Llevé a mi hija, Sofía, al hospital para su siguiente ronda de quimio cuando la doctora nos detuvo y dijo, su hija nunca tuvo cáncer. Volté a ver a mi niñita, que estaba visiblemente débil, pelona y muy flaquita después de meses de tratamiento, y le dije a la nueva oncóloga que tenía que estar equivocada. Ella giró la pantalla de su computadora hacia mí. Ni tumores, ni células cancerígenas, nada. Ni en los estudios de hoy, ni en ninguna prueba de los últimos 6 meses. Sentí que el piso se me abría. Eso es imposible, mírela por favor, se está muriendo. La doctora frunció el ceño mirando los archivos. Su médico original está de licencia y estos expedientes están incompletos, pero aquí nunca ha habido un solo marcador de cáncer. ¿Qué medicamentos está tomando?, preguntó. Mi hija habló con su vocecita. Solo vitaminas. La doctora negó con la cabeza. Las vitaminas no causarían esto. Tráigame absolutamente todo lo que consume. Comida, bebidas, suplementos, todo. Voy a hacerle un panel toxicológico completo. Anotó su número en un papel. Llámele en cuanto algo parezca raro. Salí del hospital temblando mientras veía a mi pequeña. Si no tenía cáncer, ¿por qué se estaba muriendo mi Sofía? Esa noche vacié nuestro botiquín y le llevé todo a la doctora en 2 bolsas del súper. Las pruebas no revelaron nada inusual en los frascos, pero los análisis de sangre de mi hija mostraban niveles de toxinas misteriosas que no deberían estar ahí. Así que empecé a llevarle muestras de las comidas que hacíamos en casa. Estaba desesperado. Mientras esperaba más resultados, me encontré viendo el Facebook de mi esposa, Marisa. Ella publicaba videos muy conmovedores del camino a la recuperación de Sofía. Yo siempre estaba agradecido por el apoyo que nos daba, especialmente con la página de recaudación de fondos que tanto nos había aliviado con la lana durante esos meses. Seguí bajando por los comentarios, esperando que el apoyo me distrajera, cuando noté algo extraño. Una persona, un hombre llamado David, no paraba de comentar en cada publicación los mismos mensajes horribles. No donen, es una estafa, no confíen en ella. Y pensé, ¿qué clase de enfermo retorcido haría esto en una página para recaudar fondos para una niña con cáncer? Con Soraya me metí a su perfil. Le mandé un mensaje. Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué dejas esos comentarios en la página de mi esposa y mi hija? Respondió casi al instante. ¿Tu esposa? Nos vemos mañana en el McDonald's que tiene juegos. Que ella no se entere. Fui solo al restaurante. Encontré a David en un rincón, mirando por la ventana con los ojos hundidos. Tu hija no tiene cáncer, ¿verdad? Preguntó antes de que pudiera sentarme. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Porque mi Leo tampoco lo tuvo. Sacó su celular y me mostró una foto de él, su hijo y mi esposa, Marisa, todos sonriendo en un hospital. Cuando Leo murió, yo estaba destrozado. No podía funcionar. Pero algo me molestaba sobre lo rápido que pasó todo al final. Así que pagué un análisis toxicológico privado de algunas cosas que guardé. Cabello de su cepillo. Dientes de leche que se le cayeron durante el tratamiento. Le temblaban las manos. Lo envenenaron y me di cuenta demasiado tarde. Antes de que pudiera preguntar más, sonó mi teléfono. Era la doctora. Puse el altavoz. Bueno, llegaron los resultados toxicológicos. Su hija tiene metotrexato y arsénico en el sistema. La están envenenando sistemáticamente. Lo hemos comparado con todo lo que nos trajo. Y encontramos rastros en el cereal. Señor, por favor, traiga a su hija de regreso al hospital lo antes posible para recibir tratamiento. Cuando colgué, David golpeó la mesa con el puño. Lo sabía. He intentado advertirle a la gente, pero todos piensan que solo soy un padre en duelo que se volvió loco. Empezó a llorar. Ella es enfermera. Trabajó en oncología pediátrica 5 años antes de que nos conociéramos. Sabía exactamente qué dosis causarían los síntomas de cáncer. Se inclinó hacia mí. Tienes que cacharla en la movida. Pon cámaras. Documenta todo. Consigue un video de ella haciéndolo. Sin pruebas se va a pelar otra vez, igual que lo hizo con Leo. Corrí a casa e instalé una cámara oculta en la cocina que transmitía a mi celular. A la mañana siguiente fingí irme a trabajar, pero me estacioné al final de la calle. Vi la transmisión mientras mi esposa servía cereal en el tazón favorito de mi hija, luego metió la mano al fondo de la alacena y sacó un frasco de pastillas escondido en un paquete de azúcar. Lo abrió con cuidado, trituró 2 pastillas blancas con una cuchara antes de espolvorearlas sobre el cereal y mezclarlas con la leche. El desayuno está listo, mi amor, gritó con su voz cantarina. Corrí de regreso a la casa y entré de golpe justo cuando mi hija llevaba la primera cucharada a su boca. Le quité el tazón de las manos de un manotazo y se hizo añicos en el suelo. Mi esposa me miró fijamente y vi cómo se daba cuenta de que yo lo sabía. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. David estaba allí, apuntando con una pistola a mi esposa. Hola, Marisa, dijo David. Los ojos de ella se abrieron como platos. David, ¿cómo me encontraste? He esperado tanto tiempo por esto. Di un paso adelante. David, ya tenemos el video. Deja que la policía se encargue. Él negó con la cabeza. No me creyeron cuando Leo murió. Tampoco te creerán a ti. Es demasiado inteligente. Mi esposa jaló a mi hija y la puso frente a ella como escudo. No me vas a disparar delante de una niña. Mira, me dijo David, y quitó el seguro del arma. Me aventé sobre David desde un costado justo cuando sus dedos comenzaban a apretar el gatillo. El arma se disparó con un estruendo que me hizo zumbar los oídos y sentí el calor pasar cerca de mi cabeza. Marisa gritó y jaló a mi hija detrás de la barra de la cocina mientras David y yo caíamos al suelo con fuerza. Rodamos sobre el tazón de cereal roto y le agarré la muñeca, tratando de alejar el arma de todos. Era más fuerte de lo que parecía y ambos gruñíamos mientras forcejeábamos, tirando una silla que se estrelló contra la barra. Mi hija lloraba tan fuerte detrás de la barra que podía oírla jadear entre sollozos.
Logré sujetar la mano de David que sostenía el arma contra el suelo, pero él usó su otro brazo para golpearme en la cara. El arma seguía en su mano y yo sabía que si lograba apuntarla de nuevo, alguien moriría. Le grité a mi hija que corriera a casa de la vecina. Corre a casa de doña Rosa. Ahora mismo. Mi voz salió áspera y desesperada. Ella se asomó por el borde de la barra, con la cara mojada de lágrimas y todo el cuerpo temblando. Por un segundo horrible, solo nos miró a mí y a David luchando en el suelo. Y pensé que estaba demasiado asustada para moverse. Luego salió disparada hacia la puerta trasera, sus pequeños pies golpeando el mosaico. Oí la puerta abrirse de golpe y sus tenis corriendo por la terraza de madera y luego por el pasto. David trató de girar debajo de mí para ver hacia dónde iba, y aproveché ese momento para golpear su mano contra el suelo otra vez. El arma se deslizó hacia el refrigerador, y ambos nos lanzamos por ella al mismo tiempo. Fue entonces cuando oí las sirenas, débiles al principio pero cada vez más fuertes. Ese ulular que significaba que la policía venía. David también las oyó y sus ojos se abrieron de par en par. Me di cuenta de que mi celular debía seguir en mi bolsillo desde que llamé al 911 antes, y había permanecido conectado todo este tiempo. Habían oído todo. El disparo, los gritos, todo. David dejó de luchar y se quedó allí, respirando con dificultad, mirando al techo donde la bala había hecho un agujero en el panel de yeso. Me alejé de él gateando y agarré el arma del suelo, sosteniéndola con cuidado por la cacha, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener los dedos firmes. Marisa seguía detrás de la barra y podía oírla llorar también, haciendo esos ruidos agudos como un animal atrapado. Las sirenas se volvieron tan fuertes que debían estar justo afuera, y luego se cortaron de repente. Se oyeron portazos de autos y botas corriendo por el camino de entrada. La puerta principal se abrió de golpe, y los policías inundaron la casa con sus armas desenfundadas, gritando órdenes tan rápido que no podía procesarlas todas. Solté el arma de David de inmediato y puse las manos en alto, gritando que yo vivía allí y que el arma no era mía. David ya tenía las manos en el aire y no se movía en absoluto. Solo estaba arrodillado en el suelo con la cabeza gacha. Los oficiales nos seguían gritando a ambos que nos tiráramos al suelo y lo hice, presionando mi cara contra el mosaico frío que todavía tenía leche y cereal pegado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar y seguía tratando de decirle sobre mi hija, que había corrido a la casa de al lado, que alguien tenía que ir a verla. Un oficial me agarró los brazos y me los puso detrás de la espalda, pero fue más amable de lo que esperaba. Me ayudó a ponerme de rodillas mientras otros dos oficiales se acercaban a David con esposas. Otro oficial rodeó la barra de la cocina hacia Marisa, su arma todavía apuntándole. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie, incluso con el oficial sosteniendo mi brazo. Seguía preguntando si alguien había revisado a mi hija en la casa de al lado, diciéndolo una y otra vez porque no podía pensar en nada más. El oficial que me sostenía dijo algo por su radio y luego me dijo que mi hija estaba bien. Una oficial entró por la puerta trasera un minuto después y confirmó que mi hija estaba a salvo con los vecinos y que un paramédico la estaba revisando en ese momento. Sentí que mis rodillas se doblaban de alivio y el oficial tuvo que sostenerme. Marisa ya estaba esposada y lloraba y hablaba rápido, diciendo que todo era un gran malentendido. Seguía diciendo que David estaba loco y había entrado a nuestra casa, que ella no había hecho nada malo. Su voz tenía ese mismo tono dulce que usaba cuando hablaba con nuestra hija y me dio asco. Los oficiales no estaban escuchando sus explicaciones y la llevaron hacia la puerta principal mientras ella seguía hablando. Más policías seguían llegando y la casa se llenó de gente con uniformes, algunos tomando fotos del agujero de bala en el techo y del tazón roto en el suelo. En 15 minutos, llegó un detective y tomó el control de todo. Era tranquilo y se movía con cuidado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aunque la casa era un caos. Alguien me dijo que se llamaba Detective Méndez y me pidió que le mostrara la evidencia del video en mi celular. Los peritos de la escena del crimen estaban fotografiando todo y poniendo pequeños marcadores amarillos junto al arma y la caja de cereal. Saqué mi celular y mis manos seguían temblando tanto que casi se me cae 2 veces al intentar desbloquearlo. Encontré el archivo de video y se lo puse a Méndez, sosteniendo el teléfono entre nosotros. Vio a Marisa servir el cereal, meter la mano en la alacena, sacar el frasco de pastillas escondido, triturar las pastillas, espolvorearlas sobre el cereal y mezclarlo todo con leche. Su mandíbula se tensó mientras miraba y cuando terminó me pidió que lo pusiera de nuevo. La segunda vez se inclinó más cerca y pude ver sus ojos siguiendo cada movimiento que hacía Marisa. Cuando terminó, hizo que un técnico viniera de inmediato y descargara el archivo de video. Embolsaron mi teléfono como evidencia y me dieron un recibo. Méndez me acompañó a la sala mientras sacaban a Marisa a una patrulla. Podía verla a través de la ventana del frente, todavía llorando y hablando con los oficiales aunque ellos no respondían. Méndez se sentó frente a mí y me pidió que le contara todo desde el principio. Comencé con la cita en el hospital donde la nueva doctora me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salían de golpe y yo saltaba en la línea de tiempo. Pero Méndez solo asentía, tomaba notas y hacía preguntas que me ayudaban a organizar mis pensamientos. Le conté sobre encontrar los comentarios de David en el Facebook de Marisa, encontrarme con él en el McDonald's, enterarme de lo de Leo, la llamada de la doctora con los resultados toxicológicos, instalar la cámara oculta. Méndez lo anotó todo y grabó la conversación en un pequeño dispositivo que puso en la mesita de centro entre nosotros. Cuando llegué a la parte de esa mañana, de ver el video de Marisa envenenando el cereal, su pluma dejó de moverse y solo me miró por un largo momento. Terminé describiendo cómo corrí de regreso a la casa y le quité el tazón justo antes de que mi hija pudiera comer, y luego David irrumpió con el arma. Méndez hizo preguntas específicas sobre la experiencia de Marisa como enfermera y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le dije todo lo que sabía,
que no era mucho porque ella no hablaba muy seguido del trabajo. Por la ventana, vi cómo ponían a David en una patrulla diferente y él no estaba peleando ni resistiéndose. Méndez me vio mirando y me dijo que David estaba arrestado pero que era custodia protectora por ahora, ya que trajo un arma e hizo amenazas. Dijo que David probablemente enfrentaría cargos por el arma, pero entendían por qué lo hizo. Vi a David sentarse en la parte trasera de la patrulla con la cabeza gacha y los hombros caídos. Méndez dijo que David no se resistía, y de hecho parecía aliviado mientras se lo llevaban, como si hubiera estado cargando algo muy pesado durante demasiado tiempo y finalmente pudiera soltarlo. Un oficial finalmente me dijo que podía ir a la casa de al lado a ver a mi hija, y prácticamente salí corriendo por la puerta principal y crucé el jardín. Doña Rosa abrió antes de que pudiera tocar, y mi hija apareció detrás de ella y corrió a mis brazos, sollozando. Caí de rodillas y la abracé fuerte mientras lloraba en mi hombro y todo su cuerpo temblaba contra el mío. Doña Rosa es una señora mayor que vive sola y se veía bastante afectada, con las manos temblando mientras preguntaba si estábamos todos bien. Le dije que sí y le di las gracias por cuidar a mi hija y ella solo asintió y dijo que estaba contenta de ayudar. Mi hija no me soltaba y seguía preguntando qué había pasado y dónde estaba mami. Y yo le decía que todo iba a estar bien ahora. El paramédico que la revisó antes se acercó y preguntó si podía verla de nuevo y yo asentí mientras seguía sosteniendo su mano. Le revisó el pulso, le miró los ojos y escuchó su respiración con el estetoscopio. Me dijo que sus signos vitales estaban estables, pero que realmente pensaba que deberíamos ir directamente al hospital para observación, dado lo que había pasado. Acepté de inmediato sin siquiera pensarlo y cargué a mi hija, aunque ya estaba creciendo demasiado para cargarla. Ella escondió su cara en mi cuello y me rodeó con sus brazos, y pude sentir sus lágrimas empapando el cuello de mi camisa. Doña Rosa nos acompañó a mi coche y me ayudó a abrochar a mi hija en el asiento trasero, y me dijo que la llamara si necesitábamos cualquier cosa. Conduje a la sala de urgencias del hospital con mi hija, haciendo preguntas todo el camino sobre por qué teníamos que volver y si le iban a poner más piquetes. Traté de mantener la voz calmada y le dije que los doctores solo querían asegurarse de que se sintiera mejor y que la iban a ayudar. Cuando llegamos a urgencias, el doctor Robles ya nos estaba esperando en la entrada, como si supiera que veníamos. Nos llevó directamente a un cuarto privado e inmediatamente comenzó a preparar una vía intravenosa mientras una enfermera traía bolsas de suero. Explicó que necesitaban sacar las toxinas de su sistema y comenzar con medicamentos para combatir el daño del metotrexato y el arsénico lo más rápido posible. Mi hija comenzó a llorar cuando vio las agujas y el equipo de la vía intravenosa e intentó esconderse detrás de mí. Estaba aterrorizada de todas las agujas y monitores después de meses de pensar que tenía cáncer y pasar por tantas pruebas. Seguía preguntando dónde estaba mami y por qué estaba pasando esto. Y yo no sabía qué decirle todavía. No podía simplemente decirle que su madre la estaba envenenando, porque solo tiene 7 años y... ¿Cómo le explicas algo así a una niña? Así que solo le apreté la mano fuerte y le prometí que se iba a sentir mejor pronto y que los doctores la iban a cuidar muy bien. El doctor Robles fue paciente y amable mientras ponía la vía intravenosa, y mi hija me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Pero no la quité. La enfermera conectó los monitores y mi hija se estremecía cada vez que uno de ellos pitaba o hacía un ruido. Una mujer con ropa profesional entró al cuarto y se presentó como Catalina Rivas, del Departamento de Trabajo Social del hospital. Preguntó si podía hablar conmigo en privado un momento y miré a mi hija, que finalmente comenzaba a calmarse un poco. Catalina me llevó justo afuera del cuarto, donde todavía podía ver a mi hija a través de la ventana. Me explicó que el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, había sido notificado sobre la situación y que estarían involucrados de ahora en adelante. Su voz era suave pero firme cuando me dijo que este era el procedimiento estándar cuando un niño ha sido dañado deliberadamente por un padre. Sentí que se me revolvía el estómago porque sabía que esto significaba más entrevistas e investigaciones y gente cuestionando todo. Catalina debió ver la expresión en mi cara porque rápidamente añadió que esto era para proteger a mi hija y asegurarse de que estuviera a salvo. Dijo que un trabajador social vendría mañana a hablar con ambos y evaluar la situación. Asentí y le dije que entendía, aunque mi cabeza daba vueltas con todo lo que estaba pasando. De vuelta en el cuarto, una enfermera me pasó una tabla con formularios de consentimiento para el tratamiento de emergencia e intenté concentrarme en leerlos. Las palabras se nublaban mientras intentaba procesar todo lo que acababa de pasar en las últimas 2 horas. Mis manos temblaban tanto que cuando intenté firmar, mi nombre parecía el garabato de un niño, todo chueco y desordenado. Catalina se dio cuenta y se acercó a estabilizar la tabla para que pudiera terminar de firmar. Tomó los formularios y me dijo que estaría pasando a vernos regularmente y que le avisara si necesitábamos algo. Mi hija estaba acostada en la cama del hospital ahora, con la vía intravenosa en el brazo, y se veía tan pequeña y asustada. Acerqué una silla justo al lado de su cama. Tomé su otra mano y le dije que no me iría a ningún lado. Esa tarde, el detective Méndez regresó al hospital para tomarme una declaración formal. Llevaba bolsas de evidencia y pude ver la caja de cereal y el frasco de pastillas dentro, a través del plástico transparente. Los encontró en el gabinete de nuestra cocina, exactamente donde Marisa los mantenía escondidos detrás del azúcar. Méndez puso una pequeña grabadora en la mesa y me pidió que empezara desde el principio y le contara todo. Le repasé toda la cronología, comenzando con la cita de la nueva oncóloga donde me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salían de golpe y yo seguía saltando en la historia, pero Méndez solo asentía y tomaba notas. Me pidió que fuera más despacio y lo contara paso a paso, así que retrocedí y empecé de nuevo. Le conté sobre los resultados de toxicología.
mi encuentro con David en el McDonald's y lo que supe de Leo. Describí cómo instalé la cámara oculta y vi el video esa mañana de Marisa triturando pastillas en el cereal. Méndez grabó todo e hizo preguntas detalladas sobre el historial de enfermería de Marisa y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le dije que había trabajado en oncología pediátrica durante 5 años antes de conocernos y que sabía exactamente qué medicamentos causarían síntomas de cáncer. Él anotó eso e hizo más preguntas sobre cuánto tiempo habían durado los síntomas y qué doctores habíamos visto. Cuando terminé, Méndez me dijo que Marisa estaba detenida sin derecho a fianza por cargos de intento de homicidio. Las palabras me golpearon fuerte, aunque sabía que esto vendría. Dijo que David estaba bajo custodia por cargos de armas, pero que estaba cooperando plenamente con la investigación. Méndez explicó que la fiscal, del Ministerio Público, querría reunirse conmigo mañana para discutir el caso y lo que seguía. Dijo que tenían evidencia sólida con el video, la evidencia física y el testimonio de David sobre Leo. Le pregunté qué pasaba ahora y me dijo que me enfocara en la recuperación de mi hija y que ellos se encargarían del lado legal. Antes de irse me dio su tarjeta de nuevo y me dijo que lo llamara directamente si recordaba algo más o si algo parecía raro. Esa noche, intenté dormir en la silla junto a la cama de hospital de mi hija, pero me despertaba sobresaltado cada vez que un monitor pitaba. Mi hija estaba inquieta y con fiebre por el tratamiento, y no dejaba de moverse bajo las sábanas. Me levantaba cada pocos minutos para verla y asegurarme de que seguía respirando. Las enfermeras entraban regularmente a revisar sus signos vitales y ajustar la vía intravenosa, y cada vez que lo hacían, mi hija se despertaba confundida y asustada. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente cayó en un sueño más profundo y observé su pecho subir y bajar bajo la tenue luz de los monitores. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla y en cómo no vi lo que Marisa estaba haciendo justo frente a mí durante meses. El sol de la mañana me despertó a través de las persianas del cuarto del hospital y me di cuenta de que había dormido quizás 2 horas en total. Una mujer con un traje gris tocó en el marco de la puerta y se presentó como la licenciada Rivas, del DIF. Acercó una silla junto a la mía. Puso una carpeta en su regazo y me explicó que necesitaba entrevistarme sobre lo que pasó y asegurarse de que mi hija estaría a salvo en el futuro. Asentí y ella comenzó a hacer preguntas sobre nuestra vida en casa, el comportamiento de Marisa y cuánto tiempo habían durado los síntomas. Respondí todo con la mayor honestidad posible y saqué el video en mi teléfono que mostraba a Marisa triturando pastillas en el cereal, la LIC. Rivas lo vio 2 veces y tomó notas en su carpeta. Me dijo que necesitaría entrevistar a mi hija por separado cuando se sintiera mejor, y se me revolvió el estómago al pensar en extraños interrogándola sobre esto. Ella debió ver mi cara porque me aseguró que un psicólogo infantil estaría presente y que serían amables. Cerró su carpeta y dijo que volvería mañana a ver cómo estábamos antes de irse. Alrededor del mediodía, un trabajador del hospital me llevó a una pequeña sala de conferencias donde la licenciada Garza, la fiscal, estaba esperando con archivos esparcidos sobre la mesa. Era más joven de lo que esperaba, con una mirada aguda, y fue directo al grano exponiendo toda la evidencia que tenían hasta ahora. Explicó que el historial de enfermería de Marisa en realidad fortalecía su caso, porque probaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó cuidadosamente. Celia me preguntó si yo sabía algo sobre David y su hijo Leo antes de que todo esto pasara. Le expliqué cómo encontré a David a través de los comentarios furiosos que dejaba en la página de recaudación de fondos de Marisa, y cómo nos reunimos en el McDonald's, donde me contó que Leo también había sido envenenado. Celia anotó esto y dijo que el caso de David ayudaría a establecer un patrón que hacía que las acciones de Marisa fueran aún peores ante los ojos de la ley. Me dijo que el juicio no ocurriría hasta dentro de varios meses, pero que tenían suficiente evidencia para mantener a Marisa encerrada sin fianza. Después de la reunión, volví al cuarto de mi hija, donde el doctor Robles estaba revisando sus monitores. Me dijo que el tratamiento estaba funcionando y que sus niveles de toxinas estaban bajando, pero que necesitaría quedarse en el hospital al menos una semana, quizás más. Su hígado y riñones habían recibido un fuerte golpe por meses de veneno y necesitaban vigilarla de cerca para asegurarse de que no hubiera daño permanente. Le di las gracias y me dio una palmada en el hombro antes de irse. Salí al pasillo para llamar a mi jefe y explicarle que no volvería a trabajar por un tiempo. Fue comprensivo y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara, pero pude oír la preocupación en su voz sobre cuánto tiempo estaría fuera. La lana ya estaba apretada antes de todo esto y ahora no tenía idea de cómo pagaríamos las cuentas médicas que seguían acumulándose. Colgué y volví a entrar al cuarto, donde mi hija comenzaba a despertar. Miró a su alrededor confundida y preguntó: ¿Dónde está mami? Sentí un peso en el pecho mientras me sentaba en el borde de su cama, e intentaba descifrar cómo decirle a una niña que su madre la estaba matando lentamente. Le expliqué tan gentilmente como pude que mami la estaba enfermando y que por eso tenía que quedarse en el hospital para mejorar. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y algo que parecía traición. Sacudió la cabeza y dijo que mami la cuidaba y la quería y que nunca la lastimaría. No la presioné ni discutí porque sabía que esto era demasiado para que ella lo entendiera en este momento. Solo la abracé mientras lloraba y se mecía, pidiendo a su mami una y otra vez. Una enfermera entró a ver cómo estábamos, pero retrocedió en silencio cuando vio a mi hija sollozando. Le tomó casi 1 hora antes de que finalmente se agotara y se volviera a dormir, con lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Mi teléfono sonó más tarde esa tarde y era el detective Méndez llamando con una actualización. Me dijo que habían ejecutado una orden de cateo en nuestra casa esa mañana
y encontraron más evidencia que le revolvía el estómago. Marisa guardaba un diario escondido en el closet del dormitorio donde documentaba cada síntoma que mi hija mostraba y cómo ajustaba las dosis de veneno basándose en los resultados. También encontraron un segundo escondite de medicamentos dentro de una caja de tampones en el gabinete del baño. La voz de Méndez sonaba asqueada mientras describía leer las notas de Marisa sobre cómo calcular la cantidad perfecta para mantener a mi hija enferma pero no matarla directamente. Dijo que habían enviado todo al toxicólogo forense para su análisis y que me llamaría cuando tuvieran más información. Le di las gracias y colgué, sintiendo náuseas al pensar en Marisa anotando sus planes como si fuera una especie de experimento enfermo. Al día siguiente, Méndez llamó de nuevo para decirme que el toxicólogo, el Dr. Campos, había terminado de examinar toda la evidencia. El Dr. Campos confirmó que el patrón de dosificación coincidía con el clásico síndrome de Munchausen por poder, donde un cuidador enferma a alguien para obtener atención y simpatía. Descubrió que Marisa sabía exactamente lo que estaba haciendo y calibró cuidadosamente el envenenamiento para imitar los síntomas del cáncer sin matar a mi hija demasiado rápido. El Dr. Campos testificaría en el juicio sobre cómo Marisa usó su conocimiento médico para causar el máximo sufrimiento mientras mantenía una negación plausible durante meses. Méndez dijo que esta evidencia, combinada con el video y el testimonio de David sobre Leo, hacía que su caso fuera extremadamente fuerte. Me senté en la silla del hospital después de que terminó la llamada y observé a mi hija dormir tranquilamente por primera vez en meses. Y no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla para siempre. 2 días después mi teléfono sonó mientras ayudaba a mi hija a comer en su cuarto del hospital. Era Méndez llamando para decirme que alguien de la oficina del abogado de David quería pasarme un mensaje. David quería disculparse por llevar el arma y poner a mi hija en peligro durante la confrontación. Agarré el teléfono con más fuerza y le dije a Méndez que aún no estaba listo para hablar con David, porque seguía enojado por lo cerca que estuvo de empeorar todo. ¿Y si el arma se hubiera disparado de otra manera? ¿Y si le hubiera dado a mi hija? ¿Y si todo hubiera terminado ahí mismo en nuestra cocina? Méndez dijo que entendía y que le avisaría al abogado. Luego preguntó cómo estaba mi hija. Le dije que estaba comiendo mejor hoy y que los doctores estaban contentos con su progreso. Después de colgar, miré a mi hija picoteando su puré de papas y me di cuenta de que necesitaba enfocarme en su recuperación en lugar de mi enojo con David. La tarde siguiente, la Lic. Rivas, del DIF, regresó con una mujer que presentó como Ladra. Luna, una psicóloga infantil que trabajaba con el DIF en casos de trauma. Ladra. Luna tenía ojos amables y una voz suave mientras explicaba que necesitaba entrevistar a mi hija en privado para evaluar su estado mental y su comprensión de lo que pasó. No quería dejar a mi hija sola, pero la Lic. Rivas me aseguró que este era el procedimiento estándar y necesario para el caso. Una enfermera me llevó a una sala de espera en el pasillo, donde caminé de un lado a otro, revisando mi reloj cada pocos minutos. La entrevista duró más de 1 hora, y desgasté el piso de linóleo caminando de un extremo al otro del pasillo. Otras familias pasaban dándome miradas de compasión, pero apenas las notaba porque todo lo que podía pensar era en lo que mi hija le estaba diciendo a Ladra. Luna y si estaba asustada o confundida o culpándose a sí misma de alguna manera. Finalmente la puerta se abrió y Ladra. Luna salió con aspecto serio y cansado. Me preguntó si podíamos hablar en privado y me llevó a una pequeña sala de consulta con una mesa y 2 sillas. Ladra. Luna se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa antes de explicar que mi hija mostraba signos de vínculo traumático con Marisa. Dijo que los niños que son abusados por su cuidador principal a menudo luchan por entender que la persona que los lastimó es la misma persona que aman y de la que dependen. Mi hija necesitará terapia intensiva para procesar lo que sucedió y reconstruir su sentido de seguridad en el mundo. Ladra. Luna recomendó sesiones semanales durante al menos 6 meses, y posiblemente más, dependiendo de cómo respondiera mi hija al tratamiento. Pregunté si mi hija estaría bien eventualmente. Y Ladra. Luna dijo que la mayoría de los niños pueden recuperarse con el apoyo adecuado, pero que el viaje tomaría tiempo y paciencia. Más tarde esa semana, Catalina, la trabajadora social, me encontró en la cafetería del hospital mirando una taza de café que no había tocado. Se sentó frente a mí y sacó una carpeta llena de papeles, explicando que quería ayudarme a solicitar asistencia financiera de emergencia y compensación para víctimas de delitos. Las cuentas médicas ya se estaban acumulando y no tenía idea de cómo iba a pagar todo, además de los gastos habituales. Catalina me guió pacientemente a través de cada formulario, mostrándome dónde firmar y qué documentación necesitaba proporcionar. Me aseguró que había recursos disponibles para familias en situaciones como la nuestra y que no debía dudar en pedir ayuda. Estaba abrumado por todos los formularios y el lenguaje legal, pero los llené lo mejor que pude mientras Catalina explicaba qué significaba cada sección. Dijo que el hospital tenía un programa de asistencia financiera que podía ayudar a cubrir algunos de los costos y que el Fondo de Compensación para Víctimas debería proporcionar apoyo adicional una vez que se resolviera el caso penal. Esa noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí, de otro estado. Contesté y oí a la madre de Marisa al otro lado. Su voz temblaba mientras me decía que acababa de enterarse del arresto. Dijo que debía haber algún error, porque su hija nunca lastimaría a nadie, especialmente a su propia hija. Sentí que se me tensaba la mandíbula mientras le contaba sobre la evidencia del video que mostraba a Marisa envenenando el cereal y los informes de toxicología que confirmaban meses de envenenamiento sistemático. La madre de Marisa comenzó a poner pretextos, diciendo que tal vez Marisa estaba confundida o no entendía lo que estaba haciendo. Tal vez los medicamentos se mezclaron de alguna manera. No pude escuchar más de su negación y le dije que los hechos eran claros antes de colgar. Mis manos temblaban de ira porque no podía soportar escuchar a alguien defender a Marisa cuando mi hija casi muere por sus acciones. 3 semanas después, la Lic. Garza llamó con noticias de las audiencias del gran jurado.
Sonaba complacida mientras me decía que habían acusado a Marisa de múltiples cargos, incluyendo intento de homicidio, abuso infantil y fraude relacionado con la página de recaudación de fondos. El juicio se fijó para dentro de 4 meses, lo que nos daba tiempo para preparar toda la evidencia y los testimonios. La LIC. Garza explicó que la demora también le daba a mi hija más tiempo para sanar antes de tener que pasar por el estrés del juicio. Una parte de mí quería que esto terminara de inmediato, pero otra parte estaba aliviada de tener tiempo para construir el caso más sólido posible. La fiscal me aseguró que la evidencia era sólida y que confiaba en obtener una condena, pero la espera se sentía insoportable cuando solo quería que Marisa rindiera cuentas por lo que hizo. Durante la siguiente semana, la condición de mi hija mejoró lentamente de maneras que parecían casi milagrosas después de meses de deterioro. El color volvió a sus mejillas y su apetito regresó más fuerte cada día. Pedía repetir en las comidas y de hecho terminaba sus platos en lugar de solo jugar con la comida. El doctor Robles la examinó durante las rondas matutinas y me dijo que estaba cautelosamente optimista sobre su progreso. Advirtió que necesitaría monitoreo regular para posibles efectos a largo plazo en su hígado y riñones debido al envenenamiento prolongado. El daño podría no aparecer durante años y tendríamos que mantenernos vigilantes sobre su salud en el futuro, pero verla sentada en la cama coloreando y realmente sonriendo me hizo sentir esperanzado por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Unos días después, Méndez pasó por el hospital con un sobre que dijo era de David. Lo tomé de mala gana y esperé a que Méndez se fuera antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano donde David se disculpaba por sus acciones y explicaba su dolor por Leo. Escribió que debería haber ido a la policía con sus sospechas hacía años, en lugar de solo publicar advertencias en línea que nadie creía. Dijo que se desesperó y se enojó al ver a Marisa salirse con la suya después de matar a su hijo y que no podía dejar que sucediera de nuevo. La carta era cruda y dolorosa de leer porque podía sentir su angustia en cada palabra. David admitió que llevar el arma estuvo mal y que estaba agradecido de que nadie resultara herido por sus acciones. Dijo que esperaba que mi hija se recuperara por completo y que yo pudiera perdonarlo algún día por ponerla en peligro. Me quedé con la carta durante 2 días antes de finalmente responder. Le dije a David que no estaba listo para perdonarlo por llevar un arma a mi casa y amenazar con violencia frente a mi hija. Pero reconocí que él trató de advertir a la gente cuando nadie más quiso escuchar, y sus advertencias finalmente me ayudaron a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Le escribí sobre el progreso de mi hija y cómo estaba recuperando peso y fuerza cada día. Le agradecí por ayudarme a entender lo que Marisa estaba haciendo, aunque sus métodos fueron peligrosos y equivocados. No sé si alguna vez seremos amigos, pero reconocí que él sufrió una pérdida terrible e intentó evitar que le pasara lo mismo a mi familia. Le di la carta a Méndez para que se la entregara y esperé que le trajera a David un poco de paz. La semana siguiente, la LIC. Rivas, del DIF, completó su evaluación y programó una reunión para discutir sus recomendaciones. Se sentó frente a mí en una sala de conferencias en el hospital y revisó sus hallazgos. La LIC. Rivas dijo que recomendaría que yo mantuviera la custodia total, con requisitos de visitas supervisadas si Marisa alguna vez salía de prisión. Explicó que yo había demostrado mi capacidad para proteger a mi hija y responder adecuadamente a la crisis. La LIC. Rivas confiaba en mi paternidad, pero quería revisiones regulares durante el próximo año para monitorear nuestra situación y asegurarse de que mi hija continuara recibiendo la atención y terapia adecuadas. Presentaría su informe al tribunal y se convertiría en parte de los procedimientos de custodia que ocurrirían junto con el juicio penal. Sentí un alivio inmenso al saber que la LIC. Rivas apoyaba que mi hija se quedara conmigo, porque perder la custodia además de todo lo demás destruiría lo que quedaba de nuestra familia. El hospital comenzó a planificar el alta 3 días después, luego de que los resultados de las pruebas de mi hija mostraran suficiente mejoría. Catalina se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias y extendió una pila de papeles sobre la mesa. Explicó que mi hija necesitaría visitas de salud en casa 2 veces por semana durante el primer mes para monitorear su recuperación. Firmé formulario tras formulario mientras Catalina hacía llamadas telefónicas para programar citas con especialistas. Programó seguimientos con un nefrólogo, doctor de riñón, un hepatólogo, especialista en hígado, y un nutriólogo que ayudaría a reconstruir la fuerza de mi hija. Las citas llenaron los siguientes 2 meses en un calendario que Catalina imprimió para mí. Resaltó cada una en diferentes colores y explicó qué pruebas se harían en cada visita. Me sentí abrumado al ver todas esas casillas de colores, pero asentí y tomé notas de todo lo que dijo. Catalina también me dio números de emergencia y me dijo que llamara de inmediato si mi hija mostraba algún signo de empeoramiento. Antes de que pudiéramos salir del hospital, ladrá. Luna pasó por el cuarto con una carpeta llena de papeles. Se sentó en el borde de la cama de mi hija y me habló sobre lo que venía. Ladrá. Luna explicó que mi hija necesitaría terapia continua para procesar lo que sucedió y que el trauma se manifiesta de diferentes maneras en los niños. Me dio una lista de señales de advertencia a las que estar atento, como pesadillas, cambios en la alimentación, tener miedo de ciertos lugares o personas y actuar más joven de su edad. Ladra. Luna recomendó sesiones de terapia semanales y dijo que mi hija debería ver a alguien que trabajara específicamente con niños que pasaron por trauma médico. También sugirió que yo mismo buscara terapia, porque ver a tu hija casi morir también deja marcas. Prometí que lo investigaría, pero honestamente, solo estaba enfocado en llevar a mi hija a casa y mantenerla a salvo. Catalina regresó con las instrucciones de alta y nos ayudó a empacar las pocas cosas que teníamos en el cuarto. Mi hija estaba callada mientras caminábamos hacia el auto, agarrada fuerte de mi mano. El viaje a casa se sintió extraño después de pasar tanto tiempo en el hospital. Cuando entramos al estacionamiento, noté que la puerta principal se veía normal, pero mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. Adentro, todo estaba limpio, demasiado limpio.
La gente de la escena del crimen había quitado todos los vidrios rotos y limpiado la cocina, pero cuando miré hacia arriba, pude ver el agujero de bala en el techo, justo encima de donde había estado David. Mi hija también lo vio y dejó de caminar. Traté de bloquear su vista, pero ya lo había visto y su cara se puso pálida. Le dije que no teníamos que quedarnos aquí mucho tiempo y comencé a pensar en qué tan rápido podría encontrarnos un lugar nuevo. Esta casa tenía demasiados malos recuerdos ahora. Cada cuarto me recordaba lo que hizo Marisa y lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Decidí en ese mismo momento que necesitábamos mudarnos lo antes posible. Mi hija me siguió de cuarto en cuarto mientras yo revisaba que todo estuviera bien. No me perdía de vista, ni por un segundo. Cuando fui al baño, ella se quedó parada afuera de la puerta. Cuando fui a buscar algo a mi recámara, ella vino conmigo. A la hora de la cena, preparé pasta simple, pero ella se quedó mirando su plato sin comer. Me preguntó si la comida era segura y me di cuenta de que tenía miedo de que yo también pudiera envenenarla. Tuve que mostrarle cada ingrediente. Dejar que me viera abrir cada paquete y que me viera cocinar todo. Incluso entonces, solo comió unos pocos bocados. A la mañana siguiente, Méndez llamó mientras yo preparaba el desayuno. Me dijo que el antiguo empleador de Marisa en el pabellón pediátrico finalmente le había respondido con información. Confirmaron que a Marisa se le pidió que renunciara hacía 3 años después de que surgieran preocupaciones sobre su comportamiento con los pacientes. Méndez dijo que el hospital no quiso darle detalles al principio, pero finalmente admitieron que hubo quejas de otras enfermeras sobre que Marisa pasaba demasiado tiempo con ciertos niños enfermos. Nada fue documentado formalmente ni reportado a ninguna autoridad. Simplemente la dejaron irse discretamente. Sentí que la ira me quemaba mientras Méndez hablaba. El hospital la dejó irse en lugar de investigar lo que estaba haciendo. Si lo hubieran investigado, podrían haber descubierto lo que le pasó a Leo. Podrían haberla detenido antes de que llegara a mi hija. Méndez dijo que estaban investigando si se podía responsabilizar al hospital, pero su enfoque principal era construir el caso penal contra Marisa. Me dijo que no contactara al hospital directamente porque podría arruinar la investigación. Una semana después, la LIC Garza llamó y me pidió que fuera a su oficina para prepararnos para el juicio. Dejé a mi hija con doña Rosa, la vecina, y conduje al centro. La oficina de la fiscal era pequeña y estaba llena de cajas de archivos. Me despejó una silla y me explicó que tendría que testificar sobre todo lo que presencié y descubrí. Pasamos 3 horas repasando mi testimonio. La LIC Garza me hacía preguntas y yo practicaba responderlas. Me enseñó cómo mantener la calma y apegarme a los hechos cuando estuviera en el estrado. Me advirtió que el abogado de Marisa intentaría hacerme parecer poco confiable o confundido. Practicamos una y otra vez hasta que pude contar la historia sin ponerme demasiado emocional. La LIC Garza dijo que la evidencia del video era fuerte, pero que mi testimonio ayudaría al jurado a entender el panorama completo de lo que hizo Marisa. Esa misma semana Méndez pasó a decirme que David había aceptado un acuerdo de culpabilidad. David obtuvo libertad condicional y terapia obligatoria a cambio de testificar contra Marisa. Méndez dijo que David estaba arrepentido por llevar el arma y que había estado ayudándolos a construir el caso. David les dio detalles sobre el caso de Leo que mostraban un patrón claro de cómo operaba Marisa. La información que proporcionó David hizo que la evidencia contra Marisa fuera aún más fuerte. Todavía me sentía en conflicto con David, pero entendía que estaba tratando de hacer lo correcto. 2 semanas después de volver a casa del hospital, mi hija tuvo su primera cita de terapia con la DRA. Luna. La llevé al consultorio y me senté en la sala de espera, sintiéndome nervioso. La sesión duró casi 1 hora y yo no dejaba de mirar mi reloj. Cuando la puerta finalmente se abrió, mi hija salió con aspecto cansado, pero bien. La DRA. Luna la acompañó hacia mí y me dio un pequeño asentimiento que pareció alentador. Programó otra cita para la semana siguiente. En el camino a casa, mi hija estaba callada, pero me tomó la mano. Mientras tanto, las cuentas médicas comenzaron a llegar por correo. Sobres gruesos llegaban cada pocos días con cargos por tratamiento de emergencia, estadías en el hospital, pruebas y medicamentos. Agoté todos mis días de enfermedad y vacaciones del trabajo. El dinero de la recaudación de fondos que Marisa recolectó estaba congelado como evidencia, así que no podía acceder a él para pagar nada. Tuve que solicitar asistencia pública solo para mantenernos a flote. Llené formularios para vales de despensa y planes de pago médico. El estrés financiero se sumaba a todo lo demás con lo que estábamos lidiando. Me quedaba despierto por la noche haciendo cuentas en mi cabeza, tratando de averiguar cómo íbamos a sobrevivir los próximos meses. Semanas después, la LIC Garza llamó para decirme que la fecha del juicio estaba fijada para dentro de 2 meses y que necesitaba estar listo. Las siguientes semanas pasaron en una neblina de preparación y ansiedad. Llevaba a mi hija a terapia 2 veces por semana y la veía comenzar a confiar lentamente de nuevo. Hacía preguntas sobre el juicio y yo trataba de explicárselo de maneras que pudiera entender sin asustarla más. El día que comenzó el juicio, la dejé en casa de doña Rosa y conduje al juzgado con las manos temblando sobre el volante. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y estaba llena de gente que no conocía. Me senté detrás de la LIC Garza en la mesa de la fiscalía y traté de respirar normalmente. La selección del jurado tomó 2 días y luego el juicio comenzó de verdad. La fiscal presentó primero la evidencia del video, y la sala del tribunal quedó en silencio mientras todos veían a Marisa triturar esas pastillas y mezclarlas en el cereal. Varios miembros del jurado parecían asqueados. Luego vino el testimonio médico sobre el envenenamiento y lo que le hizo al cuerpo de mi hija. El doctor Robles explicó el daño a los órganos y los meses de sufrimiento innecesario. Tuve que salir de la sala 2 veces porque no podía soportar escuchar los detalles de nuevo. Al tercer día, David subió al estrado. Llevaba un traje que le quedaba demasiado grande y sus manos temblaban mientras prestaba juramento. La LIC Garza le preguntó sobre Leo,
y la voz de David se quebró mientras describía los últimos días de su hijo. Habló sobre la caída del cabello y la debilidad, y cómo Leo le había rogado que hiciera parar el dolor. El jurado parecía horrorizado. David explicó cómo descubrió el envenenamiento demasiado tarde y cómo trató de advertirle a la gente sobre Marisa, pero nadie le creyó. Luego, el doctor Campos, el perito toxicólogo, subió al estrado y guió al jurado a través de la evidencia toxicológica. Usó gráficos y diagramas para mostrar cómo Marisa usó su conocimiento médico para causar el máximo sufrimiento, mientras mantenía todo pareciendo síntomas de cáncer. Explicó que el patrón de dosificación mostraba una planificación cuidadosa y que Marisa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los miembros del jurado tomaban notas y varios parecían enojados. Al cuarto día Marisa subió al estrado, en contra del consejo de su abogado defensor. Podía ver cómo él trataba de detenerla, pero ella insistió. Llevaba un vestido sencillo y mantuvo la voz suave mientras testificaba. Afirmó que solo quería ayudar a su hija y que las cosas se salieron de control. Dijo que no era su intención que llegara tan lejos. Pero su testimonio sonó frío y calculado. No mostró ninguna emoción real y siguió poniendo pretextos. Observé al jurado y pude ver que no le creían. Una mujer en la primera fila negaba con la cabeza. Cuando la Lic. Garza la interrogó, destrozó cada excusa. Marisa se puso a la defensiva y su máscara se cayó. Al final, todos pudieron ver a través de su actuación. El jurado recibió el caso después de los alegatos finales y yo me fui a casa a esperar. 6 horas después, la Lic. Garza llamó y me dijo que volviera al juzgado. El jurado había llegado a un veredicto. Conduje de regreso con el estómago hecho un nudo. Todos nos pusimos de pie mientras el jurado entraba de nuevo. El presidente del jurado entregó los formularios del veredicto al juez. Leyó cada cargo en voz alta. Culpable de intento de homicidio. Culpable de abuso infantil. Culpable de fraude. Culpable de todos los cargos. Marisa no mostró ninguna emoción mientras se leían los veredictos. Simplemente se quedó sentada allí, mirando al frente como si nada de eso importara. Pero yo sentí que se me quitaba un peso del pecho. Tendría que rendir cuentas. El abogado defensor pidió fianza en espera de la sentencia, pero el juez la negó. Se llevaron a Marisa esposada y finalmente me permití respirar. 3 semanas después estábamos de vuelta para la sentencia. La Lic. Garza me hizo preparar una declaración de impacto de la víctima. Me paré en el podio y leí mis notas sobre cómo el envenenamiento afectó la salud física y mental de mi hija. Describí las estancias en el hospital, el miedo y las pesadillas que todavía tiene. Hablé de cómo se estremece cuando le doy comida y pregunta si es seguro comer. Mi voz temblaba, pero lo logré. El juez escuchó atentamente y tomó notas. Luego anunció la sentencia. 25 años de prisión con tratamiento de salud mental obligatorio. Pérdida permanente de la licencia de enfermería. Ningún contacto con mi hija. Nunca. Marisa seguía sin reaccionar. Se la llevaron y supe que finalmente había terminado. Después de la sentencia, recogí a mi hija de casa de Doña Rosa y fuimos al parque. Nos sentamos juntos en los columpios y me preguntó si ya estábamos a salvo. Le prometí que sí. Le dije que mami ya no podía lastimarla y que yo siempre la protegería. Me tomó la mano y nos columpiamos juntos en silencio. 6 meses después de que cesó el envenenamiento, el cabello de mi hija comenzó a crecer de nuevo, en suaves rizos. Ganó peso y su color regresó. El médico dijo que sus órganos estaban sanando bien. Todavía tenía pesadillas a veces y necesitaba rutinas que la hicieran sentir segura, pero Luna dijo que estaba progresando notablemente. Estaba aprendiendo a ser niña otra vez. Me ascendieron en el trabajo con un aumento que nos ayudó a recuperarnos. Mi jefe había sido increíblemente comprensivo durante todo el proceso. La compensación para víctimas del delito cubrió la mayoría de las cuentas médicas. Estábamos construyendo una nueva normalidad que se sentía genuinamente esperanzadora. Mi hija y yo creamos nuevas tradiciones en nuestro nuevo departamento. Viernes de películas donde ella elegía la película. Domingos de hotcakes donde ella me ayudaba a cocinar. Cuentos antes de dormir donde ella siempre era la heroína que salvaba el día. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Verla reír y jugar como una niña normal me llenaba de gratitud por haber descubierto esto a tiempo y por tener toda la vida por delante.